Bendiciones para todos en este nuevo día, y en Segunda de Crónicas, en el capítulo 20, voy a tener en cuenta algunos versículos de todo el capítulo 20. Yo quiero que usted lo lea detenidamente, porque vamos a tratar es cómo debemos reaccionar y qué debemos hacer cuando sentimos que todo está perdido. Cuando sentimos que hemos caído como en un hueco negro y no vemos salida alguna. Hemos probado ya todo, hemos mirado a todos lados, hemos tocado todas las puertas, y la verdad es que el pánico nos embarga porque no encontramos una salida. Y el versículo 1 de este capítulo empieza así: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Eseson Tamar, que es en Gali. Paremos ahí un momento y miremos la situación. Está el rey en su nación, está tranquilo, y de un momento a otro se levantan esas fuerzas contrarias, esos enemigos que hace que todo se ponga en plena oscuridad y en tinieblas. Son esas situaciones donde usted no sabe qué hacer, no sabe qué pasos dar, no sabe qué camino tomar y qué dirección tomar. Podemos ponerlo en contexto: una mala noticia económica, una crisis, una carta de renuncia que lo dejó sin empleo de un momento a otro, un diagnóstico médico para usted, para su cónyuge, para su familia, para sus hijos, y donde todo cambia de un momento a otro. Hay enfermedades que son tan fuertes, tan inesperadas, que llegan y todo el panorama cambia. Y esa era la condición. Ahora, yo quiero que miremos detenidamente, voy a traer unos versículos, le encargo que se lea todo el capítulo usted con calma, y el versículo 3 nos muestra qué hizo Josafat. Entonces dice: entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno y a toda Judá. Y aquí vemos algo importante. Este hombre se atemorizó. Es que hay noticias que nos dejan así, hay situaciones que nos ponen en esas condiciones, hay circunstancias inesperadas que nos dejan, como se dice popularmente, noqueados. No sé qué hacer, no sé cómo manejarlo y qué situación o qué pasos o qué salida tomar. Y vemos, este hombre fue impactado ante esta situación, esta circunstancia, y él con esto, ¿qué fue lo que hizo? Tocó el espíritu, tocó a las personas que estaban alrededor de él y les dijo: mire, la situación es esta. Y ellos estuvieron de acuerdo en buscar a Dios. Y el versículo 4 dice así: y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Y esto me gusta, porque cuando usted se une con personas de un mismo espíritu, de un mismo sentir, que conocen a Dios en una dimensión como usted la conoce, entonces ellos dicen lo mismo todos: oremos, ayunemos, humillémonos delante de la presencia de Dios y busquemos el rostro de Dios. ¿Qué pasa cuando usted busca ayuda de una persona que no tiene el mismo espíritu y el mismo sentir? Entonces la persona dice: busquemos prestado, hagamos alianza con fulanito, rindámonos, demos un dinero, entreguémonos, y empiezan a tomar salidas y opiniones, y es ahí cuando uno como cristiano empieza a tomar decisiones que no es lo que Dios espera que nosotros hagamos. O hay una crisis económica, entonces vámonos del país, o cerremos la empresa, o hagamos esto o aquello. Y así no se deben manejar las cosas. Usted tiene que acostumbrarse de ir a la presencia de Dios. Y búsquese personas que tengan ese mismo sentir espiritual, que entiendan y comprendan que la salida más poderosa que podemos tener es buscar a Dios, es buscar su rostro, es estar en su presencia, es acercarnos a Él y decirle: Señor, aquí estamos. Y la situación era supremamente complicada. El versículo 9 sigue diciendo así: y si mal viniere sobre nosotros a espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. ¿Él qué es lo que está invocando? Cuando se inauguró el templo, Dios le dio a Salomón estas palabras, y Salomón declaró eso, y dijo: este es un lugar donde tenemos que venir a encontrarnos con el Señor. Cuando estemos en crisis, en problemas, en momentos difíciles, este es el lugar.
Bueno, hoy en día no está circunscrito solamente a la iglesia, usted tiene su lugar de oración, en su casa, en su sala o algo. Pero lo que yo quiero resaltar es que la tenían clara. Y todos los que se reunieron, y esto lo recordaban algunos, ¿se acuerdan lo que nos dijo el Señor? ¿Se acuerdan lo que Dios habló? Teníamos que venir a esta casa, humillarnos, buscar el rostro de Dios, confiar en Él, esperar en Él, y Dios se iba a manifestar y nos iba a bendecir. Entonces, ellos reconocieron esta situación y vieron la condición o el camino que tenían que tomar. Y el versículo 12, mire cómo dice: oh Dios nuestro, ¿no lo juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Y esto me fascina, porque algo que nos cuesta trabajo reconocer delante de Dios es nuestra condición limitada que tenemos. Antes prevalece el orgullo y hacemos lo que sea. Yo busco aquí, yo creo esto, yo le pregunto a aquel, yo voy a hacer lo que hizo fulanito de tal, yo voy a coger este camino, y empezamos a probar y a tocar de un lado para otro, y nada pasa que nos favorezca o cambie el ambiente. Y estos hombres dijeron: Señor, nuestro enemigo es muy grande, se nos sale de todo control. Señor, no tenemos fuerza, no tenemos la capacidad para enfrentarlo. Y eso es lo que tenemos que hacer. Hablarle abiertamente al Señor: no tenemos la capacidad para manejar esta situación. Esto es muy difícil, es muy complicado, es muy complejo y no sabemos cómo hacerlo. Señor, por favor, ayúdanos. Ayúdanos, Padre, porque no sabemos cómo manejar esta situación. Y miren lo que les responde Dios en el versículo 15. Y dijo el Señor: oíd Judá y todos vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Y este versículo lo conocemos. Dios pelea por nosotros, no es con ejército ni con espadas, sino con el Espíritu, y lo conocemos. Pero qué bueno cuando el mismo Señor nos lo recuerda. Yo estoy aquí, y recuerden que esta batalla no es de ustedes, es mía, y yo les voy a dar la victoria. Y eso fue lo que pasó allí. Qué bueno que usted pueda venir a Dios, a buscarlo de todo corazón, a humillarse en su presencia y decir: Señor, este cáncer sabemos que no tiene cura, los médicos nos han desahuciado, esta circunstancia, no le vemos otra salida, Señor. Por favor, ayúdanos. Por favor, haz la obra, Señor. Levántate y pelea por nosotros. No sabemos cómo hacerlo. Y me gusta porque en el versículo 17 encontramos los siguientes: no habrá para qué peleéis, vosotros en este caso, paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Y esto sí que es difícil. Y por eso es que Dios a veces nos lleva a tocar fondo. Porque cuando tocamos fondo, cuando nos humillamos delante de Dios, cuando declaramos que no tenemos forma de cómo hacerlo, esa es la forma en que Dios se levanta. Y Dios muestra todo su poder. Ahora, Dios les da una estrategia de guerra. Quédense quietos y esperen y vean lo que yo voy a hacer. Y yo no sé para quién es esta palabra en este día, pero yo sé que hay muchos que están en grandes conflictos y no saben cómo hacerlo. Y hay momentos en que tenemos que orar, rendirnos al Señor, entregar toda nuestra carga y decirle: Señor, yo no sé más nada que hacer. Y no lo voy a hacer. Yo tengo, y se los he compartido en algunos otros devocionales, este dicho: Señor, no tengo un plan B, un plan C ni D. Tengo un solo plan, y ese es el plan A, y ese te involucra a ti. No tengo otra cosa más que hacer. No tengo otra estrategia, y no la estoy buscando ni la necesito. Y finalmente llegó el día de la batalla. Y miren lo que dice el versículo 20. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed en sus profetas y seréis prosperados. ¿Qué es lo que está diciendo? Tenemos una palabra. ¿Cuál era la palabra? Dios iba a pelear con ellos. Y el rey que les dijo a ellos: esto es para nosotros. No se trata de ir a la guerra y todo, tenemos que esperar en Dios. Y tenemos que ver cómo se dan las cosas. Y mira, el versículo 22 y 23 nos muestra qué fue lo que hizo el Señor. Quiero que lea todo el capítulo. Y cuando comenzaron a entonar cánticos de alabanza, y Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab y del monte de Seir las emboscadas que ellos mismos habían montado contra Judá, y se mataron los unos a los otros.
porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos, y cuando hubieran acabado con los del monte Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Amén, amén. Entonces el ejército se dividió en dos grupos, digamos así, uno en el norte y uno en el sur, y en el medio estaba Josafat con su gente. Y resultó que se empezaron a atacar unos a otros, el bando A contra el bando B. Y cuando el bando A destruyó al bando B, luego los que sobrevivieron del bando A se mataron los unos a los otros. Y el pueblo de Judá, ¿sabe qué estaba haciendo? Alabando, adorando a Dios y mirando el espectáculo. Sus enemigos ante sus ojos cayendo. ¿No le parece fascinante? ¿No le parece hermoso cómo Dios puede intervenir de una manera poderosa, no importa cuál sea su problema? ¿No le parece único y sobrenatural si algún día el médico le dice, hay esta enfermedad, está desahuciado, pero cuando en un momento o en una cita de control para mirar cómo van los síntomas, cómo va la situación, le diga, no sé qué pasó, pero aquí hay un milagro. No sé cómo se dio, pero aquí sucedió algo sobrenatural. Y entonces usted ve un cambio en todas las cosas. Y termino con el versículo 29 y 30, porque ahí termina la historia como Dios sabe hacerlo. Y el versículo 29 dice así: y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes. Amén y amén. ¿Sabe qué pasó ante esto? Nunca más, durante el gobierno de Josafat, se les ocurrió levantarse ejército alguno. ¿Sabe que se regó la voz por todos lados? Dios pelea por ellos. Dios, cuando están en un lío, en un problema, Él se levanta y pelea con ellos. Eran la niña de sus ojos en ese tiempo Judá, y Dios los defendía. Número 1, cuando tenga un problema devastador, reconozca que la única salida es Dios. Número 2, humíllese en la presencia de Dios. Y como decimos popularmente en nuestro medio, pídale cacao, Señor, ayúdeme. Si tú no lo haces, yo no puedo hacerlo. Y reconozca que no tiene las fuerzas suficientes. Entonces Dios te dará una palabra que se volverá su estrategia. La de Josafat era quedados quietos y ver la salvación de Jehová. No sé cuál tenga Dios para usted, pero esta situación crítica por la cual está pasando, Dios lo está llamando y le está diciendo, ven a mí, humíllate en mi presencia y yo te hablaré. Yo te daré la palabra que tú necesitas oír y verás mi gloria. Lo bendigo en este día, le deseo lo mejor del Señor, porque grandes cosas hará Dios con cada uno de ustedes. Un abrazo para todos y que el Señor les colme y les dirija en todos los pasos que tengan que dar. Bendiciones para todos.